tal, amigo? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim. Le doy la bienvenida a este programa de lo simple a lo complejo que transmitimos aquí por Teshuvah TV. Le doy gracias al bendito por una semana más de poder estudiar la escritura, poder compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo en la medida que voy estudiando, los aspectos simples de la escritura, los aspectos complejos, como sigue nuestro formato lo simple a lo complejo. Usted puede verlo aquí en Teshuvah TV, los aspectos simples y los aspectos complejos en nuestra página web eshaim.com y en nuestra página de YouTube. Vamos a comenzar con nuestro comentario hoy para ir avanzando en el tiempo, aunque entiendo que en la enseñanza de hoy nos va a dar el tiempo para poder compartirlo con ustedes. Vamos a comenzar nuestra oración de bendición al Eterno por darnos la oportunidad de poder estudiar su palabra y luego vamos a estar discutiendo el tema que nos corresponde hoy. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado, nos has bendecido, nos has permitido estudiar la Sagrada Escritura, la palabra de la Torá que tú nos has entregado a nosotros para que podamos entender y comprender tu voluntad. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor, el Rey Mesías Yeshua, que por favor nos abra nuestros ojos y nos dé espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, para poder comprender las palabras de tu Torá. Te lo pedimos en su nombre y en su mérito. Amén. Vamos a comenzar con la lectura que nos corresponde esta semana y luego vamos a irnos con el comentario para que entonces así podamos entender de qué vamos a estar hablando. El tema que tenemos para hoy, como pueden ver en su pizarra, se titula La luz del Mesías en la casa. Eso gira alrededor de la parashá Tetzaveh, que comienza en Éxodo 27:20 y termina en 28:12. Vamos a comenzar con la lectura. Dice el texto: Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia del Eterno. Será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. De entre los hijos de Israel harás que se presente delante de ti Aarón, tu hermano, y tus hijos y sus hijos con él, para que Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar y Etamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor, y tú mismo hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo, para que me sirvan el sacerdocio. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante y el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Utilizarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí, el torsal y de lino fino. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Tendrán 2 hombreras unidas a sus 2 extremos, que se entrelazarán. Y la banda del efod que está por encima será para su misma labor. Del mismo material, de oro, azul, púrpura, carmesí y torsal de lino fino. Luego tomarás las 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y otros 6 nombres en otra piedra, conforme al nacimiento de ellos. Como obra de escultor con grabaduras de sello, grabarás todas las palabras, las dos piedras, con nombres de los hijos de Israel. Le harás alrededor engastes de oro y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras en memoria para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres sobre sus 2 hombros, como memorial en presencia del Eterno. Ese es el texto que vamos a estar discutiendo hoy alrededor del tema que estamos compartiendo con ustedes, que se titula La luz del Mesías en la casa. ¿Y por qué titulé este comentario esta semana La luz del Mesías en la casa? Vamos a ver que esta parashá es una continuación de la parashá anterior, la parashá Terumá, que es la orden que el Todopoderoso le da a los hijos de Israel de construir una casa para él habitar en ella. Y es bien interesante que si usted ha estado pendiente de nuestros estudios, habrá notado que estamos enseñando cómo el tabernáculo es un microcosmos del cuerpo humano y cómo esta morada temporera que llamamos el cuerpo humano tiene una función propia en este plano de la existencia. Y este comentario esta semana va a continuar con esa idea en mente, pero esta vez comprendiendo la idea de la luz del Mesías en la casa, basado en los versículos 20 al 21, donde el Eterno ordena a los hijos de Israel traer el aceite puro de oliva machacado para el alumbrado continuo de la lámpara, que debe estar en la tienda de reunión constantemente.
Y como les dije, el segmento de la Torá que nos corresponde estudiar esta semana se titula Tesabé. La misma comienza narrando la orden dada a Moisés de ordenar a los israelitas a traer aceite puro de olivas prensado para el alumbrado permanente de la lámpara de 7 brazos, llamado en hebreo menorá. El segmento que nos corresponde comentar comienza en el capítulo 20-27 y termina en el 28-12. A continuación vamos a comenzar discutiendo el siguiente versículo, Éxodo 27-20, donde dice: y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión afuera del velo que está delante del testimonio. La primera mención de la lámpara la encontramos en Éxodo 25-31, donde leemos la orden del Eterno dada a Moisés de construir una lámpara de oro puro con 7 brazos. Según los eruditos, este tipo de artefacto era de conocimiento común en el antiguo Medio Oriente. La forma en que ésta fue construida nos lleva a pensar que la misma busca representar el árbol de la vida que estaba en el huerto de Dios. Y todos los eruditos coinciden con la misma idea. La lámpara representaba la vida y la fertilidad, y sobre todo la vivificante presencia del Eterno en el tabernáculo. Ahora, en Tesabé leemos la orden de mantener la luz de la lámpara ardiendo continuamente. Para que esta luz arda era necesario que los israelitas traigan aceite de olivas prensado. En los evangelios leemos un relato donde un ciego es sanado totalmente por Adonenu. Pero antes de este haber sido sanado por completo, el texto nos dice, y usted preguntará, ¿y este brinco que usted acaba de dar aquí? Va a darse cuenta ahora de qué estamos hablando, con calma. En Marcos 8, 22 al 24 dice el texto: al llegar a Betsaida le traen un ciego y le ruegan que lo toque. Y tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupirle en los ojos y poner las manos sobre él, le pregunta: ¿ves algo? Y alzando los ojos decía: veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Como pueden ver, aquí estamos mostrando un texto donde en los evangelios nos muestran que los seres humanos son comparados a los árboles. Y entonces, ¿qué es esa menorá? ¿Qué representa esa menorá en relación con, si esta representa el árbol de la vida, qué representa esto en relación con el árbol, los hombres y los árboles? Vamos a entender eso mucho mejor en la medida que vayamos avanzando en nuestras notas. También en los evangelios leemos cómo Juan habla a los judeanos de aquella generación que estaban a punto de ser cortados de su raíz si esto no daba fruto de arrepentimiento. Y esto lo encontramos en Lucas, donde dice el texto en Lucas 3, 8 al 9. Este es Juan el Bautista hablándole a esa generación: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir entre vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahí tenemos otra evidencia que está utilizando la analogía, la metáfora del árbol para compararlo con el ser humano. En enseñanzas anteriores he hablado cómo la sabiduría construyó una casa y cómo esta casa tiene una historia donde en ella se encuentran sus secretos. La revelación del Eterno se vistió en una historia construida desde el lente del tiempo donde sus escritores vivieron. Cuando estudiamos la revelación bíblica dentro de este marco histórico, su contexto social y geográfico, entre otros, es necesario comprender su lenguaje. Pero una vez que se construyó la casa, es necesario relacionarse con ella para poder conocer al constructor de la casa. En los textos de los evangelios que cité, podemos ver cómo la generación del primer siglo veía la revelación del Eterno y su comprensión de éste. Los seres humanos son comparados a árboles, y si la lámpara del tabernáculo simula el árbol de la vida, entonces ella es el modelo que construyó la sabiduría para que el humano comprenda quién es y cuál es su relación con el Creador. Adonenu Yeshua constantemente usaba alegorías para hablar sobre los misterios del reino de los cielos, y entre ellos está el verlo a él como el modelo de la vida misma. Todos los ejemplos que él dio sobre su vida era para que lo viéramos a él como el modelo de la vida que le agrada al Todopoderoso. Yeshua representa esa lámpara que alumbra en el tabernáculo, que es el microcosmo del modelo humano. Yeshua, como el alma del postrer Adán, con su vida nos mostró el camino que a Dios le agradaba. Yeshua nos enseñó cómo ser luz al mundo. Adonenu Yeshua, quien es el Dabar de Dios,
habitó en un tabernáculo temporalmente con el propósito de limpiar al ser humano de toda impureza, que es el pecado, aquello que no le permitía hacer que su lámpara alumbre. El siguiente texto de Lucas que vamos a estar leyendo nos va a ayudar a poderle entender mejor la idea que les estoy presentando. En Lucas 11, 34-36 dice: la lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo esté sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero cuando esté malo, también tu cuerpo estará oscuro. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Por tanto, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no tiene ninguna parte oscura, todo será luminoso, como cuando una lámpara te ilumina con su resplandor. El ojo expresa la condición espiritual de la persona. Si este ojo está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Según el pensamiento antiguo, eran los demonios los seres espirituales que enfermaban el alma de la persona, haciendo que esto a su vez se manifestara en el cuerpo en alguna dolencia. Esa es la vida rebelde del ser humano a su creador, lo que hace que los shedim, palabra hebrea para demonios, que son cáscaras de impureza que se adhieren al alma, y son estos los que hacen que la luz que hay dentro de la persona se vaya apagando poco a poco hasta que ésta ande en tinieblas. Y si anda en tinieblas, la persona está caminando por la vida sin dirección. En el siguiente texto de Lucas que voy a leer con ustedes, vamos a poder entender mejor la idea expuesta por el propio Señor. En Lucas 11, 24-26 dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: regresaré a mi casa donde salí. Y al regresar la halla barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando habitan allí. Y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. Como podemos escuchar del texto que le acabo de citar, tenemos una casa barrida y adornada, pero parece que nadie la vive. Mateo en su evangelio añade lo siguiente que nos va a ayudar a comprender mejor la idea. Mateo dice en el 12, 43, 44: ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la halla desocupada. Detalle interesante: una casa desocupada, barrida y puesta en orden. Tenemos aquí, en este versículo, cómo claramente Adonai Yeshua nos dice que el ser humano es esa casa que está desocupada. Pero ¿cómo es posible? ¿Acaso el ser humano no vive en este cuerpo de carne y esta es la casa? ¿Cómo podemos entender eso? Porque estamos viendo claramente que la casa alude al ser humano, porque el espíritu inmundo sale del hombre y regresa al hombre, a la casa del hombre, y la encuentra limpia, desocupada y barrida. Pero espérese un momento, si la casa está desocupada, entonces el ser humano ha fallecido. ¿No es el hombre el que vive en la casa? ¿Qué quiere decir Yeshua con esto? Miren lo que dice Lucas 11:26 para poder seguir entendiendo esta parábola y la relación que tiene la necesidad de que la lámpara esté ardiendo constantemente con su luz. Dice Lucas 11:26: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando habitan allí, y lo postrero de aquel hombre llega a ser peor que lo primero. ¿Qué lleva al ser humano a caer en este estado que es peor que el primero? ¿Cómo es posible que una casa puesta en orden caiga en este peor estado? ¿Acaso no es el humano el que vive en la casa? En el contexto según Mateo podemos ver un poco más de la luz que hay detrás de estas palabras del Señor. En el relato según Mateo, Yeshua está en una conversación con unos escribas y fariseos, quienes eran los expertos conocedores de la Torá. Ellos instruían a las personas en el conocimiento de la ley de Dios. Y es a esto que Yeshua les dice, según Mateo, como dice el texto en el 12:45, entonces va a tomar consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí. Y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada. Los escribas y los fariseos eran los maestros de aquella generación que instruían a las personas en la forma como deben estos poner la casa en orden.
Pues bien cierto, es el estudio en la Torá útil para enseñar, refutar errores, corregir e instruir en la justicia. En otras palabras, cierto es que la Torá es útil para enseñar, refutar errores, corregir e instruir en justicia, pues así mismo lo enseñó Shaul de Tarso cuando le escribió su segunda carta a Timoteo. Todo esto que yo acabo de mencionarle que Shaul de Tarso enseña gira alrededor de poner la casa en orden. Sin embargo, la casa no fue construida para que la viva el siervo, sino que la misma fue construida para que el rey viva en ella y el siervo la administre para su rey. ¿Dónde saco esta idea? ¿De dónde yo saco esta idea? Veremos más adelante. Ahora, ¿qué sucede cuando el rey no vive en la casa? ¿Qué sucede cuando el siervo se encarga de cuidar una casa, pero el rey no está en ella? Según la parábola de Yeshua, la casa se encuentra vacía y es nuevamente ocupada por el Shedim, la impureza y otros 7 más con él. Para que tengan una idea, en el primer siglo había un grupo de sacerdotes encargados de cuidar el templo y cuidar de que todo estuviera en orden en el templo. Sin embargo, la evidencia histórica nos muestra que en el lugar santísimo no estaba la presencia divina. La casa había sido abandonada. ¿Por qué había sido abandonada? Porque aunque la pusieran en orden, eran ellos los que estaban interesados en recibir la gloria en el orden que estaban haciendo las cosas, que recibir al rey para que se sentara en ella. Y esta misma idea, Yeshua está exponiendo en esta parábola que gira alrededor de estos misterios del tabernáculo y sus artefactos. Como les dije, ¿qué sucede cuando el rey no vive en la casa? La casa se encuentra vacía y es nuevamente ocupada por el Shedim, por la impureza, que se fue y regresa y dice, wow, todo esto está en orden. Pero él regresa con 7 más, peores con él. ¿Y cuál es la enseñanza aquí? ¿Qué desea Don Eno enseñarnos con esta parábola? Amigos, estudiar y poner por obra la Torá no es la meta del humano, sino que esta es solo el instrumento dado al humano para que ésta pueda poner en orden su casa. Pero si en ella no vive nadie, todo el esfuerzo fue en vano. Bien lo dijo un apóstol, la meta de la Torá es el Mesías, y eso lo enseñó Shaul de Tarso. Debemos pedir todos los días al amo del universo que habite siempre en nuestra casa y que él sea quien la gobierne. Por eso es que ando siempre preguntando con qué intención estudiamos la Torá. ¿Será que estamos trabajando en poner la casa en orden, pero le hemos dicho al rey de la casa, no te sientes en mi trono, no gobiernes sobre mi casa, porque la Torá es más que suficiente para mí? ¿Es esa la meta de la Torá? ¿O es otra la meta y aún no la hemos entendido? Solo así, amigos, entender que debemos pedir todos los días que la presencia del Santo Bendito se habite en nuestra casa y que siempre sea Él el que la gobierne. Solo así el estudiar y poner por obra la Torá tendrá sentido. Este es el misterio detrás del prensado de olivas. ¿Sí? El prensado de olivas. El prensado de olivas claramente nos habla de una labor que debe efectuar el humano para que la luz en la lámpara continúe ardiendo constantemente. El llevar el oliva prensada en aceite está expresando el deseo del ser humano en que la luz del Eterno siempre, que está representada por la lámpara, siempre alumbre en la casa. Pero ¿qué sucede cuando no nos esforzamos en mantener la casa en orden para esos fines, sino que nos esforzamos para que la gente vea las obras de nosotros y vea nuestra santidad y nos glorifiquen a nosotros por cuál kosher somos? La casa vive vacía. Y entonces el espíritu inmundo regresa a ella. Aquel que se fue de ella, que fue sacado por obra y gracia del Todopoderoso, regresa a ella y toma posesión de ella, y el estado de la persona es peor que el anterior. Y si usted me pregunta cuál es esa luz, claramente las escrituras nos muestran que esa luz es el espíritu del Mesías. Pues según Juan
El Espíritu, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo, se manifestó en un cuerpo de carne. Y usted puede leer el capítulo 1 de Juan para esos fines. Así que si el humano, que es el siervo de la casa, no está siendo alumbrado por ella, las tinieblas entonces están ocupando la casa. Pero si el humano está siendo alumbrado por ella, las tinieblas no pueden ocupar la casa. El prensado de olivas, para que la lámpara continúe ardiendo, nos habla de la importancia de una relación íntima de apego al Eterno. Yo personalmente me causa tristeza en el corazón, por no decir enojo, cuando veo constantemente personas estudiando la Torá, pero cuando una persona no comparte su mismo ideal, le faltan el respeto. Entonces, ¿verdaderamente estamos dando un ejemplo de una casa en orden para que habite la luz del Creador? Los dejo con ese pensamiento. Es, como les dije, la obra de nuestras manos, el esfuerzo que hacemos de mantener nuestra casa en orden para que viva en la casa el Todopoderoso. El Eterno quiere vivir en tu casa. Eso es un regalo. Él no está obligado a hacerlo. Lo único que te pide es que tú hagas de tu parte para que Él no se aleje de ti. Y eso significa que usted, si Él se aleja de usted, usted va a vivir condenado al infierno. No, amigo. En sí lo que esto significa es que desde este momento tú puedes tener una relación con Dios y no tienes que esperar a la resurrección de los muertos para hacerlo. Pero todo queda en tu parte, si estás llevando constantemente aceite para que esa lámpara continúe ardiendo. Adonai creó un jardín en orden y le pidió al humano que lo cuidara para que éste se mantenga en ese orden. Solo así él se mantendría en el jardín en una relación de perfecta armonía con su creador. Pero ¿qué sucedió? En la historia vemos claramente que el humano quiso sacar del jardín a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué deducimos esto? Porque en la oferta que le hace la serpiente, que su trabajo simplemente era probar la lealtad del humano, este humano vio que si podía ser igual a Dios, no era necesario depender de él. Si yo puedo sacar a Dios del trono y sentarme en él y ser feliz sin necesidad del Creador, entonces mi casa la gobierno yo. Es la misma idea que presenta el libro de Génesis al principio. En el camino de la fe, sea la persona cristiana o practicante de las raíces judías de la fe, cada uno de nosotros nos encontramos batallándonos constantemente con nuestro yo, con nuestro ego, para que nuestra casa se preserve en estado óptimo, pensando que el reino la podemos vivir aquí y ahora. No significa que no habrá un reino donde todo será perfecto y armonioso, sino que nosotros podemos comenzar desde adentro hacia afuera a expresar lo que significa andar en el camino de Dios. Ahora, no podemos olvidar que vivimos en una morada temporera como siervo del Dios Altísimo, con el único propósito de servirlo a Él conforme al llamamiento que nos ha sido dado, usando la casa para esos fines. Por eso es que pensamos constantemente con qué intención yo uso la morada que me dieron. ¿Lo uso para mi beneficio personal y de siervo me convierto en amo? ¿O sigo siendo un siervo en la casa que me fue dada, entendiendo que el rey la usa para su gloria? Es por eso que les digo que es conforme al llamamiento que nos ha sido dado el uso que le damos a la casa. Una vez esta casa destinada a deteriorarse cumpla su propósito, como dice Shaul, nos espera una morada permanente con Dios. Ahora, como habrán notado, he hablado de nosotros como siervo de la casa que es nuestro cuerpo, el tabernáculo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde en la Torá tenemos representado la idea del siervo sobre la casa? Porque estamos hablando de la lámpara y estamos hablando de esa luz que representa el Espíritu de Dios en nosotros, y para que la lámpara siga alumbrando es necesario que nosotros llevemos el aceite. Pero entonces, ¿dónde vemos el aceite? ¿Dónde vemos al siervo trayendo el aceite?
Ese siervo amigo lo vemos en el sacerdote. Es importante recordarles que dentro de la historia bíblica encontramos estos misterios ocultos en la sabiduría del bendito. Y según el tiempo donde ella se construye, se veía la relación del humano con los dioses. Y de la siguiente manera, dentro del pensamiento, la función de la creación y el cosmos, la relación del ser humano con Dios. Voy a recapitular esa idea para que usted pueda entender. El sacerdote en la historia bíblica va a ser un microcosmo de lo que representa la relación del humano con Dios. Porque si vamos a ver que el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al tabernáculo para llevarle ofrenda a Dios y hablar con él cara a cara. Ahora es bien interesante que en los escritos apostólicos los discípulos de Adonai nos enseñan que nosotros podemos hablar con Dios. Podemos tener una relación íntima con Dios. Que no tenemos que hacerla a través de un sacerdocio regular, sino que directamente a través de él lo podemos hacer. Pero ¿cómo podemos entender eso? ¿Dónde salen todas estas ideas? Se encuentran en estas parashot cuando las estudiamos más allá de su historia. Ahora, para poder entender eso, es necesario entender la historia, porque la historia es la que construye, mejor dicho, la que oculta dentro de ella la sabiduría. ¿Qué significaba un sacerdote en el Antiguo Medio Oriente? ¿Se habrá preguntado usted eso? ¿Por qué vemos y qué importancia tiene en esta cultura de hoy en día la idea de entender lo que es un sacerdote? En cada cultura antigua del Medio Oriente existía una forma de servicio sacerdotal. Solo las tribus beduinas no separaban individuos para este tipo de servicio. La función de los sacerdotes en el Antiguo Medio Oriente era de servir en templos, realizar sacrificios, dirigir los servicios religiosos y la puesta en escena de las festividades. Los elegidos para este servicio eran educados en el templo desde la temprana edad. Samuel es un ejemplo de ello. En otros casos la elección era basada en sucesión ancestral. En el caso de Aarón y sus hijos, vemos un claro ejemplo de este tipo de sacerdocio. En el mundo antiguo eran los sacerdotes los encargados de llevar registro de sucesos importantes en la historia del pueblo y su relación con la deidad que estos servían. La adivinación de la mano con el servicio ritual era la base para la autoridad y poder. Estos también eran los encargados en educar al pueblo en el conocimiento de Dios. Pero no solo esto. En el ejemplo de los levitas vemos cómo los sacerdotes eran también responsables de la música que se cantaba a la deidad en el templo. Con esto les quiero decir que el sacerdocio giraba alrededor de una vida de servicio constante al Creador. Y desde pequeño se separaba para ello. Es bien interesante que vemos, por ejemplo, al sabio Salomón instruir siempre educar al niño en el camino de pequeño para que cuando llegue adulto no se separe de él. La importancia de nosotros comprender desde pequeños que llegamos a este mundo y nacemos para conocer a nuestro Creador y servirle a Él, podemos entender que la razón de esta morada temporera es simplemente de ser vasijas útiles. Claro, no todo el mundo fue llamado a esto. No todo el mundo fue llamado al ministerio de servir al Creador en la forma que lo hacían los sacerdotes. En otras palabras, ser 100% o full time siervos del bendito. Otras personas hacen lo que pueden dentro de sus capacidades del tiempo que viven y la capacidad de educación que han recibido. Pero todos de una forma u otra podemos aportar algo para convertir nuestra casa en morada de Dios. El deseo del Creador es vivir con sus seres creados. El deseo del Creador es vivir con su familia. ¿Y por qué le digo familia? Porque en el Evangelio de Juan vemos claramente que el deseo del Creador es que cada cual que cree que Yeshua es el Mesías y lo imita a Él, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la meta de la creación. Por tanto, cuando pensamos que la vida en este tiempo que vivimos es la que el Creador desea, que nosotros estemos andando en un servicio ritual como se ha instituido por tiempo atrás, hemos perdido el enfoque de la razón por la cual el Creador bendito sea entregó la Torá. La Torá fue dada como un instrumento educativo para guiar al hombre al Mesías. Ciertamente, la observancia estricta de la Torá de ninguna manera va a salvar a la persona y mucho menos purificarla, porque vemos claramente que el que comete una sola falta en la Torá es culpable de todas ellas. Por tanto, es necesario el Mesías. Por eso que Shaul dice, la razón de la Torá es el Mesías. La razón de este cuerpo es que Dios habite en mí. Que yo pueda tener una relación con el Santo bendito sea a través de esta casa temporera.
no pensando que este es el punto final de la vida, sino entendiendo y creyendo que cuando ocurra el tiempo determinado por Él solo, yo seré levantado para participar de la culminación de ese gran plan, y es Adonai Eloheinu vivirá con su pueblo. Este es mi comentario esta semana de esta parashá. Tal vez usted habrá visto que es un comentario corto, pero esto porque creo que lo más importante de esta parashá no es el conocimiento del tabernáculo, en lo que respecta al servicio ritual, sino el conocimiento del tabernáculo como un prototipo de lo que es el cuerpo humano y la relación que el humano tiene con él. El sacerdote es un claro ejemplo de lo que es un siervo de Dios que vive dentro de la casa y utiliza la casa para relacionarse con Dios. Y los elementos del santuario, cada uno de ellos representan los aspectos de la deidad que usted no conocería si no fuera eso expresado en el tiempo histórico que tenemos. Quiera el Todopoderoso que el comentario simple que he hecho esta semana sobre esta parashá nos sirva para comprender y a la misma vez meditar en cuál es la utilidad que le estamos dando a la Torá. ¿Estudiamos la Torá para conocer a Dios o estudiamos la Torá para creernos santos ante los humanos? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaín, y me despido hasta nuestro próximo encuentro aquí en De lo Simple a lo Complejo por Teshuva TV. El comentario complejo de esta parashá irá en vivo el día de mañana en nuestro centro de estudio en Toa Baja, Puerto Rico. Pendiente a YouTube a las 10 de la mañana para esa clase. Shalom.